Buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir a este aula activa del laboratorio CEFAME, que el título de la ponencia que vamos a ver hoy es Estudio de la alimentación infantil en España. ¿Qué pasa? Van a participar dos ponentes. Uno primero nos va a contar, que es Isabel, nos va a contar una comparativa que hay en tanto por ciento de la venta que hay en farmacia y la venta que hay fuera de la farmacia. Ojo, muy interesante para aquellas personas que tenéis oficina de farmacia. Lo veo muy interesante porque os vais a dar cuenta cómo se nos está yendo muchas cosas que no se tenían por qué haber ido de la oficina de farmacia. Después, otro ponente, que es Javier, nos va a contar la lactancia materna, cómo introducirla, cuándo introducir también la alimentación artificial, pero sobre todo, que eso es lo que nos va a distinguir a las farmacias del resto, es utilizar marcas o utilizar productos que sean innovadores. Es decir, no vamos a dar en las farmacias lo que se está dando por ahí a todos sitios, no. Vamos a dar productos innovadores donde los padres van a ver que la salud de su hijo va a ir mucho mejor gracias a estos productos. Entonces, sin más, porque vamos muy justitos de tiempo, primero os presento a Isabel Santos García, que es directora del Departamento de Marketing y Marca Interapotec. Y después va a hablaros Javier Morán, que es pediatra y catedrático de Innovación Alimentaria de la Universidad Católica de Murcia. Y sin más, cuando queráis, Isabel, empezamos. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Como decía Pilar, vamos a primero hacer una introducción sobre el mercado de alimentación infantil, tanto en el canal Alimentación como en el canal Farmacia. A continuación, Javier Morán nos va a contar todo lo que hablaba Pilar de la lactancia materna y las fórmulas que vamos a desarrollar luego con Interapotec, y ahí finalmente presentaremos nuestra marca. Bien, en 2014 vamos a empezar por el número de nacimientos. El último dato que tenemos oficial, que es de 2014, nacieron en España 426.303 bebés. Fijaros que es un 0,13% más respecto al año 2013. Sin embargo, si vemos cifras del año 2008, que yo creo que es lo significativo, vemos que lo que ha decrecido el número de nacimientos en España es un 18%, un dato que realmente nos ha afectado de forma directa a las farmacias en esta categoría de productos, que es una de las más importantes y de más peso en facturación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han disminuido ese número de nacimientos? Principalmente porque ha habido durante la crisis más madres en paro, han tenido más tiempo para realizar sus comidas y sus preparados caseros, ha habido un mayor adelanto del paso de la leche infantil a la leche adulta, precisamente por ese ahorro, y también ha bajado la entrada de inmigrantes y ha habido una mayor salida de los mismos. Y realmente los inmigrantes son los que tienen una edad más temprana para tener niños, las mujeres inmigrantes, y además tienen un porcentaje de niños mayor que las madres españolas. Fijaros la penetración que tiene ahora mismo dentro del canal Alimentación y Farmacia, y para farmacias, la alimentación infantil. En volumen, en unidades, en el canal Farmacia tenemos solo el 30% del mercado. Sin embargo, en alimentación está prácticamente el resto, porque en parafarmacias hay muy poquito. En valor tenemos más, tenemos el 50% del mercado, porque realmente la categoría que más vendemos es la de leches infantiles, que en precio es la que más peso tiene. Si lo vemos por segmentos de productos, fijaros cómo está repartida esta tarta entre el canal Alimentación y el canal Farmacia. Los cereales, el 72% está en alimentación y el 28% lo tenemos dentro de la farmacia. Estamos hablando de valor, de euros. En complementos tenemos el 100% en la farmacia, pero es una parte muy pequeñita. Leches en polvo todavía tenemos el mayor peso en la farmacia, un 63%, y un 37% en alimentación. Leches líquidas es una categoría que prácticamente está solo en alimentación, con un 96%. Leches especiales sabemos que solo las tenemos dentro de nuestro canal. Tarritos, el 95% está en alimentación. Este es un segmento que prácticamente hemos perdido. Y fijaros que en total un 61% del mercado está ya en alimentación. Si nos vamos a unos cuantos años atrás, como decía antes Pilar,
esta es una categoría que teníamos tradicionalmente en la farmacia. Es que prácticamente el peso de la alimentación infantil integral estaba dentro de la farmacia hace 20 años y en estos años la salida ha sido, vamos, impresionante y nos hemos quedado, fijaros, solo con un 39%. ¿Qué ocurre en alimentación? Vamos a ver lo que ocurre en alimentación y a continuación en el canal farmacia. En 2014 respecto a 2013, insisto en que son los datos que tenemos de cierre oficiales, el 4,6% decrece en valor y en volumen el 3,1%, también está bajando. Si vemos por segmentos, en volumen, en unidades, vemos que el 62% en 2014 lo ocupan los tarritos, el 13% cereales y papillas, el 8,45% la leche en polvo y el 15,18% la leche líquida. En unidades, lo que vemos que tiene mayor peso siguen siendo los tarritos. La evolución es un menos 2% potitos, tarritos, un menos 7% cereales, menos 4% leche en polvo y menos 4% leche líquida. Todas las categorías están bajando. Si lo vemos en valor, en euros, ya veis que la penetración y la participación de los tarritos es ahora menor, porque aquí cogen más peso las leches que, como decíamos, tienen un valor mayor en euros. Aquí el 47% del mercado lo tienen los tarritos. Y la evolución también, como veis, es en todos los segmentos, en todas las categorías, importante. Si nos vamos al canal farmacia, el último dato que tenemos, que es del acumulado octubre de este año, que es un dato más actual, vemos que en euros crecemos un 3% dentro de la farmacia y en unidades bajamos un 3,1%, ¿vale? ¿Cómo está repartido dentro de nuestro canal estas categorías? Pues el 44% en unidades corresponde a leches infantiles, el 34% comidas listas para tomar, que son estos tarritos que decíamos, 17% cereales y las bebidas y galletas son solo un 5%. Y veis que las leches están creciendo un 4%, el resto de categorías todas decrecen entre un 8 y un 10%, 11%. Si lo vemos en euros, aquí ya vemos que el peso de las leches infantiles pasa a ser de un 85%. Aquí vemos que los tarritos han bajado a un 9%, porque realmente, como decíamos, puesto que es la categoría que más vendemos, es la que nos está dejando una mayor facturación y la que tiene más peso. Y vemos que crece un 8% y el resto decrecen, exceptuando las galletas, que es una categoría, como decíamos, muy pequeña. ¿Y cómo se reparte el mercado de leches? Pues tenemos por un lado que las leches de inicio normales suponen un 47% y las de inicio específicas suponen un 12%, en total un 59%. El resto, un 37%, son leche de continuación normales y un 4% leche de continuación específicas. Y vemos que están creciendo todas, excepto las leches de inicio específicas, y ahora veremos dónde está decreciendo. Si nos vamos a las leches antiestreñimiento, antirregurgitación, anticólico y buenas noches, a las específicas, vemos que la que ha bajado muchísimo, un 79%, son las anticólico, porque realmente las madres están buscando otro tipo de soluciones, como por ejemplo probióticos, que luego veremos, para solucionar este trastorno en los niños pequeños. El resto de categorías está creciendo un 38%, antiestreñimiento, un 3% antirregurgitación y buenas noches un 71%. Dentro del resto de productos complementarios, la segmentación es la siguiente: las leches junior suponen un 40%, los cereales sin leche un 28%, cereales con leche un 8%, galletas un 1%, comidas un 15% y bebidas un 8%. Ya son categorías que tienen un menor peso dentro de la farmacia. Ahora voy a dar paso a Javier Morán, que nos va a contar todo lo que decíamos a continuación y luego os presento yo la línea de alimentación. Muchas gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Ya ha hablado Isabel de cuál es el mercado de alimentación infantil en España, y ahora yo lo que les voy a contar es lo que hemos hecho en el último año para preparar la línea IA Baby que al final vamos a presentar. He dividido esta parte en tres. Una primera que creo que es muy importante. Ustedes como profesionales sanitarios tienen una responsabilidad para incrementar las cifras y la duración de la lactancia materna. Entonces vamos a dedicar esta primera parte a repasar
qué es lo último, qué es lo más destacado que yo creo que debemos no aprender, sino simplemente recordar. Entonces, bueno, saben que esto salió en todos los medios, es la edición australiana de Elle, que inicialmente iba a salir así y finalmente salió así. Esto llevó a las asociaciones pro lactancia materna pues a una protesta internacional, porque saben que recientemente, tan reciente como febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a revisar toda la promoción de la lactancia materna, dedicando una atención especial al papel de los profesionales sanitarios. En las últimas cifras, esto es del grupo de Nieves Marta Díaz, que coordina el grupo de lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría, son los últimos datos que tenemos de lactancia materna en España. Se empieza muy bien, en el primer mes hay un porcentaje importante de lactancia materna, pero fíjense que inmediatamente esas cifras caen. ¿Y qué puede hacer el farmacéutico por promover la lactancia materna? Primero, lo que tenemos que mirar es cuántas madres toman o aportan solamente el pecho en exclusiva como alimentación de su hijo. Y eso, en este momento, en España, es un 7%. Y fijémonos en qué dicen esas madres a la hora de dar solamente la lactancia materna. Fíjense la importancia del vínculo, la importancia de la salud, de las alergias y de la protección del bebé. Tenemos que aprender de eso, porque a las madres que quieren cesar rápidamente la lactancia materna, pues la forma mejor que tenemos para orientarlas y para que sigan dando el pecho, pues es orientarlas sobre lo que otras madres, en este caso las que dieron solo pecho, han manifestado. Madres que ya desde el primer momento no dan pecho, 11% en España. Y fíjense las causas de por qué no iniciaron la lactancia materna. La más importante son los problemas que tenían, sobre todo los problemas anteriores, la separación hospitalaria, el trabajo, pero hay otra serie de condicionantes que hacen que la madre no quiera dar el pecho desde el inicio, en el que el farmacéutico también puede apoyar, sobre todo desde la fase prenatal. Y madres que dieron lactancia mixta, que es la mayoría, el 62%, y es importante que empezaron con la lactancia mixta, pues fíjense, por incorporación al trabajo, por más participación de la pareja, pero aquí hay unos porcentajes que son importantes para la farmacia, como son el que hay muchas madres que empiezan a dar biberón porque consideran que su hijo no crece o que su hijo no va a crecer o que puede tener problemas de crecimiento si siguen solamente con lactancia materna. Otro tema también importante es la edad del destete. Saben que hoy se mantiene, por las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, se mantiene que la edad ideal para empezar con cereales son los 4 meses, pero que no debe introducirse en la alimentación de los lactantes o otro tipo de productos antes de los 6. Esta es la situación en España. Fíjense, antes de los 6 meses están destetados el 12% de los niños, y un tema muy importante, es la clase social baja la que antes empieza a aportar alimentos complementarios a sus hijos, y además los que, esto es en euros, los que cobran menos de 2.000 euros por mes. Es decir, que tenemos un target importante también a la hora de retrasar la introducción de la alimentación complementaria
en ese colectivo de clase social menos favorecida. También en este mismo estudio del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría se valoraron los motivos por los que se dejaron de dar el pecho. Fíjense, menos leche, incomodidad, no tenía tiempo, poco aumento de peso. Esos son respuestas de las madres que dejan de dar el pecho a las que ustedes tienen que estar atentos y darles una recomendación profesional adecuada. Y esa recomendación profesional adecuada también tiene que ver con los inconvenientes que a menudo aduce la madre para dejar la lactancia materna. Fíjense, la actividad laboral, los pezones agrietados, el que los pechos pierden firmeza, las incomodidades. A todo eso es a lo que tenemos que dar solución. Y entonces yo les he resumido aquí las formas en las que el farmacéutico puede mejorar las cifras de lactancia materna. Fíjense, conociendo la fisiología, aplicando medidas de salud pública como profesionales sanitarios, solucionando los problemas de los primeros días, particularmente las grietas, la hipoglucemia del recién nacido, la mastitis, la ictericia transitoria, ayudando a solucionar los problemas tardíos, determinados condicionantes maternos y mejorando el consejo a las madres para aumentar las cifras de lactancia materna. Entonces, yo aquí les he resumido toda una serie de artículos que han aparecido en la literatura pediátrica sobre orientaciones a la forma de amamantar y otro tema que a mí me parece capital y en el que ustedes tienen prácticamente en exclusiva la posibilidad del consejo, que es la farmacoterapia y la lactancia materna. Hemos visto antes que alrededor del 11% de las mujeres en España dejan de amamantar porque toman fármacos. En unos casos sería obligatorio que dejaran de amamantar porque esos fármacos o sus metabolitos se excretan a través de la leche de mujer, pero en muchos otros no es necesario. El conocimiento de qué fármacos se excretan y cómo en la leche de mujer lo tienen fundamentalmente ustedes, porque a nosotros, ni a mí, ni en la carrera de medicina, ni en la especialidad de pediatría, jamás me enseñaron eso, y básicamente porque la pediatría todavía hoy en día, y particularmente en Europa, no juzga el binomio madre-hijo. Estamos demasiado enfocados sobre los niños y sobre todo sobre los recién nacidos y los lactantes pequeños y nos olvidamos a nivel de pediatría muchas veces de la madre. Sin embargo, ustedes siempre tienen claro ese binomio madre-hijo. Otro tema importante que ustedes se encuentran cada día: los niños se pesan en sus farmacias y la madre va habitualmente al pediatra con las cifras de peso. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos utilizando en España unas tablas de crecimiento de 1978, que son las célebres tablas de la Fundación Orbegozo, que dirigió el profesor Manuel Hernández en aquel tiempo de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Esas tablas son transversales. Entonces, las madres con niños exclusivamente con lactancia materna ven las tablas y dicen: está en un percentil 20, está en un 10, está en un 5. Y entonces automáticamente les preguntan a ustedes: tengo que dar una leche, no tengo leche, no crece. Bien, tengan en cuenta, y yo les recomiendo, que sería muy importante que en sus farmacias tuvieran las tablas de la Organización Mundial de la Salud para niños exclusivamente alimentados al pecho.
Y verán ustedes cuánto cambia. Yo veo en la Fundación Orbegozo que un niño está en el percentil 5 y lo pongo en las tablas de la OMS, hechas y dirigidas por Mercedes de Onís y Cuthberto Garza, y que valen para todo el mundo, y entonces está en un percentil 50 o 60. Automáticamente la madre ya deja de preocuparse de si el niño crece o no crece. Por lo tanto, tengan siempre en consideración esto. Están accesibles en Internet, en Acta Pediátrica Escandinávica, que es este volumen. Y también otro tema en el que ustedes son capitales, la suplementación de vitamina D. Todos los niños alimentados al pecho deben tomar vitamina D. Y fíjense en los últimos datos, no sé si aquí, sí, en los últimos datos, la gran mayoría de los lactantes en España no toman vitamina D o no continúan la vitamina D que se les prescribe o recomienda en los hospitales. Y esto es obligatorio. Es más, hay países, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Italia, que recomiendan ya 400 unidades internacionales por día, 10 microgramos de vitamina D. Esto, por favor, recuérdenlo, porque a pesar de que nosotros estamos en una zona de mucha asoleamiento, los niños o no salen a la calle, o cuando salen a la calle, por efectos también del cambio climático, en lugar de broncearse se queman, y la 25-hidroxivitamina D de la piel no pasa a 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa. Por lo tanto, recuerden también las dosis de la vitamina D. Y luego detectar precozmente las mastitis. La mayoría de las madres que tienen mastitis las han tenido en embarazos anteriores o han tenido sus hermanas, sus madres. Entonces, ustedes pueden hacer perfectamente una historia prenatal y orientarlas adecuadamente en la prevención de esas mastitis. Y, por supuesto, también tienen mucho que ver con el que las madres en el embarazo, incluso antes, cesen hábitos tabáquicos o consumo de alcohol. Y esto es lo que les decía al inicio. Se acaba de revisar por la Organización Mundial de la Salud el plan de promoción de la lactancia materna y dice que los agentes profesionales de la atención primaria, o sea, ustedes, son fundamentales y responsables de las cifras y de la promoción de la lactancia materna en las colectividades, incluso en países desarrollados. La segunda parte se refiere a las fórmulas infantiles. Hemos estado, como les decía al inicio, un año trabajando en el tema de qué fórmula infantil deberíamos lanzar, no como una marca blanca, no como un Me Too, sino como una marca de la farmacia. Esta formulación de IA Baby no se ha lanzado ni copiando otras fórmulas, ni se ha lanzado para ser la más barata, sino para ser la mejor, como corresponde a una leche que va dirigida a los lactantes y que es vendida en exclusiva en la farmacia. Y entonces hemos tomado, a lo largo del tiempo, hemos tomado una serie de investigaciones. Por ejemplo, el estudio Alsalma, que se ha publicado en el año 2014. ¿Y qué hemos visto? Pues que los pediatras, en general, dedican poco tiempo a la nutrición. Esto, para mí, de verdad ha sido una sorpresa, porque yo vengo de una escuela de pediatría que era de puericultura. Hoy en día se hacen las revisiones, que son obligatorias por las cartillas de salud, y se tratan patologías, y punto. Y no se dedica tiempo en la asistencia pediátrica, no se dedica tiempo a
darle orientaciones nutricionales a las madres. Claro, si tenemos en consideración que muchas de esas madres son primíparas y que no siempre conocen la forma de alimentación, pues claro, al final el niño puede estar incorrectamente alimentado. Entonces, al final, fíjense, a lo largo de los meses, el porcentaje de niños y de madres que les queda a ustedes para dar consejo nutricional. Es que ustedes tienen de media el 80 o el 90% de los niños están en sus manos para darle un consejo nutricional adecuado a las madres que en la pediatría no reciben. Y ya sin decir que se vaya a cambiar nada ni que vayamos a vender nada, pues hay que considerar que ese consejo nutricional que ustedes tienen que hacer es importante, por ejemplo, para que no se meta la leche de vaca antes del primer año de vida, como mínimo. Y fíjense, ya desde los 7 meses, incluso antes, cómo se empieza a incrementar el número de lactantes que toman leche de vaca, o cuándo se debe introducir la leche de continuación, o si se debe introducir o no la leche junior, o se debe continuar con la leche de continuación. Y eso es fundamental en su caso, porque ustedes tienen a nivel del público, a nivel de los consumidores y de las madres, tienen una imagen profesional óptima. Fíjense, en este estudio de Arthur de Little del año pasado, cuando se comparaba el mercado, el mass market, el mercado masivo con la farmacia, ganaban ustedes en todo. ¿Por qué? Porque la gente ve más confianza en el consejo y en la atención farmacéutica. Por lo tanto, este escenario hace pensar que ustedes son los óptimos para dar ese consejo que en muchos casos no se da por el pediatra. ¿Por qué? Hemos visto antes que los pediatras dedican una parte muy pequeña a orientar y a educar sobre nutrición. Pero es que luego la madre, a partir sobre todo de los 6 meses, deja de ir al pediatra o no va tan frecuentemente o lo hace solo cuando el niño tiene una patología. Y es aquí, a partir de los 6 meses, cuando su apoyo y dedicación resultan capitales, resultan fundamentales. Tenemos que conocer los avances científicos, tenemos que recordar que va a cambiar la legislación, la ventaja, y hemos estado presentando con Isabel durante una semana asociados a socios de FAME, la línea infantil, y entonces decíamos, es que esta es la mejor línea infantil, y no somos los más listos, pero somos los últimos. ¿Y eso para qué nos ha servido? Pues hombre, nos ha servido, entre otras cosas, para adelantarnos. Hoy en día, las únicas leches que hay en el mercado que cumplen la legislación que será obligatoria dentro de 2 años, que es esta, es la línea IA Baby. Los demás tendrán que adaptarse a esas nuevas recomendaciones que, repito, serán ley dentro de 2 años y que cambian mucho. El segundo aspecto que quería destacarles es que hicimos una formulación de la línea IA Baby basándonos en lo que se llama la programación. Ustedes lo saben, cada vez se sabe más. La alimentación en etapas precoces de la vida influye e influencia la aparición de patología posterior. Eso ya lo dijo Alan Lucas, posteriormente Ruth Morley, Thomas Farquharson, y esto se sabe desde los años 70 del grupo de Leonard Poskett en Inglaterra. Nosotros hemos recogido todas esas enseñanzas para hacer una formulación que tenga que ver con la programación. Y también es la mejor línea, ¿por qué? Porque los datos del estudio Alsalma nos han demostrado
que los niños españoles que se alimentan con otras leches o se les aporta mucho de determinados micronutrientes o se les aporta poco. Y entonces, teniendo en consideración, en este caso el estudio Alsalma para las leches y para los beicos, para los tarros, el estudio ENIDE, hemos hecho una formulación que podamos tener un aporte del 100% de los requerimientos estimados y no tener esos vaivenes. Hemos hecho un posicionamiento general y honesto. Nosotros en las leches IA Baby 1 e IA Baby 2 tenemos DHA, araquidónico, FOS, GOS, probióticos y sin embargo, porque no está en unos casos permitido la promoción, por ejemplo en las leches de inicio, y en otras porque queremos ser leales con el canal en que se distribuye, pues verán que hemos hecho una promoción más bien plana. ¿Por qué? Porque queremos respetar la elección de ustedes y la selección por parte de las madres. Pero lo que sí es cierto es que esta línea mejora claramente la oferta actual de leches infantiles, como ya se concluyó que se debería hacer en el estudio Alsalma. Hemos hecho una leche con un aporte balanceado de macronutrientes para mejorar el crecimiento. También hemos reducido el aporte proteico en la leche de continuación. Los niños a partir de los 6 meses toman muchas proteínas y por lo tanto la carga renal de solutos de estas fórmulas es muy importante. El aporte de grasas saturadas es el menor de todas las leches que se venden, no en España, sino en la Unión Europea y particularmente de láurico y de mirístico. También hemos hecho una combinación de docosahexanoico araquidónico que es la óptima para evitar que haya interferencias e interrelaciones entre ambas cadenas. Tenemos FOS y GOS, esto también nos preguntaban, oiga, pero ¿y por qué hay otros que tienen más esta línea roja que son los GOS y que la línea azul? Bueno, pues es un problema de costes. Nosotros no hemos tenido en consideración los costes. Hemos querido hacer las mejores fórmulas del mercado. También con la adición de probióticos que detrás de ellos tienen 17 estudios clínicos hechos específicamente en lactantes, con todas las vitaminas y minerales para garantizar la utilización y el aporte proteico, con el hierro suficiente para evitar la ferropenia, que ya saben que está asociada a trastornos del desarrollo psicomotor, una relación calcio-fósforo y unos contenidos de calcio y fósforo óptimos para evitar osteopenia y osteoporosis, y hemos tenido en consideración también los distintos posicionamientos que han hecho los otros competidores de este mercado. Y ya la tercera parte y última, que me parece fundamental, es esta. Es lo que llamamos problem solvers. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, claro que vimos el mercado. Isabel antes ha hablado de leches específicas. ¿Qué son las leches específicas? No son los hidrolizados de proteína, ni las fórmulas sin lactosa, ni las de soja. No, no. Son las fórmulas anticólico, antirregurgitación, antiestreñimiento. Buenas noches. Y nosotros queríamos sacar una línea y dijimos, hombre, estos mercados son pequeños, anticólico, antiestreñimiento, no sé si da para que nosotros podamos sacar una línea completa. 1. 2, también lo dijo antes Isabel, hay mercados que se están escapando. Claro, la leche anticólico, ustedes venden, en España, se venden 362.000 unidades de probióticos para niños,
¿Cómo no va a bajar un 70 y tantos % el mercado de leches AC? Si es que ustedes venden Reuteri y Vivos. Entonces, por eso baja el mercado de AC. Entonces, con todo eso, empezamos a discurrir y trasladamos un concepto que es un concepto de Australia y que es un concepto de los años 80. ¿Y cuál es ese concepto? Tengamos dos fórmulas normales y a esas fórmulas normales añadámosla determinado tipo de ingredientes que conviertan las fórmulas normales en específicas. Si ustedes comparan una leche 1 o una leche 2 con una leche anticólico, verán que la única diferencia es que llevan probióticos, determinados tipos de probióticos. Si ustedes comparan una leche convencional con una leche AR, verán que llevan un espesante. Si ustedes comparan una leche antiestreñimiento con una leche normal, verán que el antiestreñimiento lleva FOS, GOS, fibra soluble. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es solucionar o tratar de solucionar esos problemas con unos complementos alimenticios para los lactantes que vienen en sobres y que yo abro el sobre, lo pongo dentro de un biberón, lo agito y ya tengo una leche anticólico, una leche antiestreñimiento, una leche antirregurgitación o una leche buenas noches. Entonces, para el caso de estos productos, empezamos por el estreñimiento. Entonces fíjense que hay un montón de lactantes que son estreñidos. ¿Y esto por qué? Pues tiene mucho que ver la marca de leche infantil. Si contienen, por ejemplo, más grasa saturada, saben que la grasa saturada con el calcio forma jabones cálcicos y estreña al niño. Dietas de bajo residuo, fármacos, la predisposición familiar. ¿Qué hemos hecho? Hacer un producto que se llama IA Baby AE, que tiene maltodestrina resistente a digestión, que es fibra soluble. Y esta maltodestrina resistente a la digestión es un prebiótico, pero por su especial disposición de los enlaces alfa-glucosídicos, es como si estuviéramos dando una fibra insoluble, pero no deja de ser soluble. Se han hecho estudios en lactantes a partir de los 4 meses. Las glucoamilasas del intestino delgado son capaces de digerir esta maltodestrina resistente a la digestión. Se ha visto el efecto prebiótico porque modifica la microflora intestinal, la mejora esa flora intestinal, y se han hecho estudios en comparación con lo que habitualmente se utiliza con los laxantes, osmóticos o no, funciona mucho mejor que los laxantes, aumenta la motilina, que es lo que hace que se aumente la velocidad de tránsito intestinal, y todo esto sin alteraciones de la mucosa intestinal. Pero es que además con esta fórmula AE nosotros estamos dando 2 kilocalorías por gramo, y ni eso, porque fíjense que un 40% es excretado. Entonces, esta maltodestrina resistente a la digestión nos va a ayudar a aumentar la velocidad del tránsito intestinal, nos va a ayudar por la fermentación, nos va a ayudar a tener ese efecto prebiótico y además sin aportar calorías extras. Cuando en el estudio Alsalma se le preguntaba a los pediatras, una gran mayoría de pediatras decían que en efecto que los lactantes españoles y que los niños en general necesitan más fibra. Otro problem solver que tenemos es el de la regurgitación, que se llama obviamente AR. Ya saben que es también una sintomatología muy habitual por ineficiencia del esfínter esofágico inferior. Hay manejo, hay protocolos de tratamiento de la regurgitación
Y luego saben que la mayoría de las fórmulas AR lo que tiene son harinas de algarrobo. Pero las harinas de algarrobo son un glucogalactomanano y en muchos casos produce determinados efectos no esperados, diarrea, meteorismo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho nosotros es seguir las recomendaciones de esta Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y hacer una formulación antirregurgitación con harinas de arroz, de maíz y de patata. Y añadimos también semilla de algarrobo, no harina de algarrobo, sino harina, un concentrado de semilla de algarrobo, de tal manera que aumentamos la viscosidad de la fórmula y que reducimos las regurgitaciones. También tenemos otro problem solver, otro solucionador de problemas, que es el buenas noches. El buenas noches es tan sencillo como que saben que hay muchos niños que tienen despertares precoces y básicamente que tienen ese despertar precoz porque tienen hambre, y eso ya se sabe desde el año 52. En mis tiempos, en los años 80, cuando yo hice la especialidad, lo que hacíamos era decirle a la madre que comprara un cereal, generalmente monocereal, de arroz o de cereales sin gluten, y en el último biberón del día le añadiera un cacito de esos cereales. Bien, esto se hace desde hace mucho tiempo. Hay, de hecho, para uso hospitalario, módulos de hidratos de carbono, y entonces lo que hemos hecho ha sido un problem solver con carbohidratos de distinto índice glicémico que, a medida que son hidrolizados, nos mantienen la glucosa en un plató. Y ese mantenimiento de la glucosa en un plató hace que el niño pueda dormir más porque tarda más tiempo en tener hambre. Ya hay en el Reino Unido, hay dos fórmulas, el Good Night de HIP y el Good Night de Cowangate, que están triunfando mucho. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido una traslación y una adaptación a la situación española. Y ya finalmente también tenemos una fórmula AC, anticólico. Ya saben que el cólico también es una situación muy frecuente en atención primaria. Fíjense, la primera publicación es en el año 46, las madres van al pediatra, a la enfermera, a la farmacia, a todo el mundo, porque generalmente es difícil de solucionar, primero porque no se sabe la etiología en muchos de los casos, y entonces eso provoca toda una serie de problemas, sobre todo la ansiedad materna. Y entonces lo tenemos que tratar, pues porque esto muchas veces, claro, un niño llorando tanto y tan repetidamente, pues puede dar lugar a ese conflicto marital. Pero fíjense, desde el año 2013 han aparecido 4 nuevos estudios. ¿Qué nos dicen? Primero, que el cólico puede provocar un fallo alimentario. Ese niño que no deja de llorar no se alimenta adecuadamente y es lo que tenemos, es un desmedro, un fallo de medro. Segundo, que puede tener un fallo cognitivo porque el aumento de la presión intratorácica haga que se reduzca el volumen de sangre que llega al cerebro. Y luego también tenemos alteraciones en la microflora intestinal. Fíjense, un niño con cólico o un niño sin cólico. Y entonces hemos seleccionado una combinación de 3 cepas probióticas que han demostrado su utilidad en los lactantes. Y esta parte, que ya vamos mal de tiempo, simplemente les quería recordar la utilidad que tienen en muchos casos la alimentación complementaria dirigida por los lactantes, recordarles que los tarritos
en muchos casos son mejores nutricionalmente, sobre todo en sodio y en proteínas, que las comidas caseras. También que debemos introducir la alimentación complementaria, fundamentalmente con cereales, para incrementar la energía disponible, que también es muy importante darle unos probióticos para mejorar la microflora intestinal del lactante destetado. Y ya voy a dejar a Isabel que finalice la charla. Gracias. Bueno, sí. Voy a ser breve porque bueno, ya es el final. Yo creo que Javier ha hecho ya una presentación muy profunda sobre la formulación de todos los productos que van a componer la gama IA Baby, pero solo recordaros que nace como una línea de alimentación infantil de venta exclusiva en farmacias. Yo creo que esto es algo que hay que resaltar y que es muy interesante. Sabéis que Interapotec es una marca que se desarrolla con esa filosofía, con la filosofía de que no compitáis entre las farmacias, sino con la de que tengáis una herramienta real para competir con otros establecimientos de consumo que son, como hemos visto al principio, los que nos están quitando especialmente, no otras categorías de parafarmacia que también, sino especialmente esta. Deciros que bueno, que os va a permitir hacer una recomendación muy especial porque, como veis, todas esas fórmulas están muy respaldadas y muy bien asesoradas para que tengáis esa tranquilidad y podremos competir, como decíamos, con otros establecimientos, con más rentabilidad. Sabemos que ahora mismo estáis trabajando con márgenes en alimentación infantil bajísimos. O sea, yo he ido a farmacias que estáis, bueno, con márgenes del 7, 8, 10% y aún así no competís con otros establecimientos porque tienen precios más bajos. Entonces, con esta leche, en el caso de la leche, vais a competir con un precio bueno y encima vais a tener un margen que es muy interesante para vuestra farmacia, en torno al 26-27%. Vamos a apostar por una imagen profesional y os vamos a dar todo el apoyo que necesitéis para hacerlo visible y comunicarlo en el punto de venta. Como veis, hemos contado con los mejores asesores nutricionales. Tenemos aquí un ejemplo a nuestro asesor especial, Javier Morán. Cumplimos toda la normativa estrictamente y no solamente eso, sino la del futuro, la que viene a continuación, y la gama está muy cuidada para que los niños tengan lo mejor desde vuestra farmacia. Nuestros partners son, en el caso de la leche infantil, Central Lechera Asturiana, y en el caso de los tarritos Dulcesol. Yo pienso que esto es algo muy interesante porque, aunque es una marca vuestra de la farmacia, tenéis el respaldo, porque el sello lo pone en el envase, de que el fabricante es un fabricante líder del mercado, es un fabricante que ha optado por la farmacia en lugar de desarrollar esta categoría de productos dentro de la alimentación, y yo creo que nos va a venir muy bien ese co-branding que hemos hecho. Nuestra línea se compone, como decíamos, de una leche de continuación. Empezamos con leche de continuación porque veíamos con el estudio de Javier que realmente es cuando las madres empiezan a dejar de estar tan influenciadas por el pediatra, pero tenemos desarrollada la leche 1 para que en el momento que las farmacias veáis que es posible hacer ese cambio, introduzcamos también la leche de inicio. Como decíamos, por reforzar los 6 parámetros que decía Javier, proporciona un contenido muy equilibrado, energético muy equilibrado, los niveles de proteínas son los más adecuados, la composición especial de hidratos de carbono previene la hiperinsulinemia precoz y la disfunción de islotes, como nos ha comentado él, es la fórmula con menos grasas saturadas del mercado, su relación entre ácido linoleico y linolénico es la más adecuada, la composición más balanceada y la única con la cantidad de FOS y GOS que se va a recomendar en un futuro. Y además contiene un probiótico de bifidobacterias. La línea de tarritos es una línea que, sobre todo, yo creo que se va a diferenciar porque tiene un formato que tradicionalmente no trabajáis en la farmacia. El 85% de las ventas que se realizan en farmacia se realizan a través de marcas que no tienen ese formato. Por lo tanto, es algo muy novedoso y que pensamos que puede ser muy diferencial, porque realmente en la farmacia el cliente, cuando va a la madre, no tenéis bolsas ni empaquetamiento adecuado para que se lleven grandes cantidades de alimentación, y el cristal al final es un producto que pesa muchísimo para la madre. Entonces, este envase, primero, va a ser más fácil para la logística, segundo, va a ser también muy adecuado porque lo pueden luego reutilizar para microondas, para congelar, etcétera, y le pueden dar un uso que es interesante. Lanzamos
3 referencias de frutas y 3 referencias, una de salados, una de ternera, una de pollo y una de pescado. Todo en formato de 2 por 200 gramos. La línea de Problem Solver, yo creo que esto lo ha presentado Javier fenomenal y es, yo creo, que uno de nuestros proyectos diferencial dentro de esta línea, porque es algo que no existe prácticamente aquí en el mercado nacional. Es una apuesta que hemos hecho sobre tendencias que hay en otros países y que pensamos que puede solucionar muy bien. Tenemos, por un lado, el AR, como decíamos, mitiga la regurgitación, aumenta la viscosidad para una mejor ingesta y tiene semilla de algarrobo en lugar de la harina, maíz, arroz y patata. Antiestreñimiento, contra el estreñimiento, va a mejorar la frecuencia y la consistencia de las deposiciones y tiene MRD para modificar la flora intestinal. Buenas noches para reducir la sensación de hambre y conseguir que los niños se mantengan durante más tiempo despiertos por la noche y mantener ese índice glicémico. Y el anticólico, que está basado, como decíamos antes, en probióticos, para ayudar también a las madres que tienen niños con este problema. Os vamos a ayudar asesorándoos en el punto de venta sobre cómo tenéis que hacer las mejores exposiciones a través de los espacios intrapoté. Os vamos a ayudar con material adecuado para que expongáis la línea en el punto de venta. Si no lo queréis tener en el lineal, tendremos un expositor de pie. Tendremos folletos a consumidor para que podáis facilitarle toda la información que necesitan para conocer la línea y darles consejos, como decíamos antes, nutricionales. Tendréis material de apoyo para hacer, en definitiva, la línea visible en vuestra farmacia y que el consumidor o la consumidora, en este caso, vea que tenéis esta línea de productos, adhesivos colgantes, chapas para vuestro personal, para que pregunten al personal y pidan consejo, carteles de escaparate, etcétera. Cartillas de peso y fundas para los pesabebés. Para terminar, bueno, deciros que yo creo que si sumamos realmente una marca exclusiva de la farmacia con los mejores aliados del mercado que nos respaldan, precios competitivos y una gran rentabilidad, que yo creo que es algo que también necesitamos en la farmacia, sobre todo, como decíamos antes, en esta categoría, y las mejores fórmulas con el mejor respaldo que tenemos farmacéutico, y además lo hacemos todos unidos. Esto es algo que yo sé que todos tenemos la libertad en la farmacia de poner los precios que queramos, y de hecho somos libres, pero nosotros hemos marcado un precio que creemos que es muy competitivo con otros establecimientos y creo, insisto, que debemos unirnos en esto e intentar luchar de forma conjunta y así conseguiremos recuperar un mercado que de forma tradicional ha estado en la farmacia. Muchas gracias a todos. Bueno, si hay alguna pregunta, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta que alguien tenga por ahí que quiera hacer? Yo solamente comentar, Isabel, que me gustan mucho 2 cosas de todo lo que habéis hablado. Uno, un producto innovador en la oficina de farmacia, porque estamos hartos, digo esa palabra, de que venga la persona, le demos el consejo y se vaya al súper a comprarlo más barato. Al ser producto exclusivo nuestro, genial. Y otra cosa que me gusta mucho, que todos con el mismo precio. Creo eso que también es muy, muy importante. Pero bueno, no sé si hay por ahí. ¡Ay, sí, mira! Fenomenal. Hola, ¿los tarritos son tipo puré o vienen con trozos, o sea, con textura? La cojo Ah, bueno, si no, se lo llevo aquí. Son puré, son tarritos pasados, no llevan trozos. Sí, es que hay otras marcas que tienen ese formato con trozos, pero no, este es puré. ¿Sí? Sí. Una pregunta para el doctor Morán. Sí. En el año 2014, la EFSA hizo un informe sobre la composición de los preparados para lactantes y preparados de continuación. Y salvo algunas cosas de vitaminas y minerales, que modificó mínimos y máximos, y aumentó de manera significativa la cantidad de DHA, haciéndolo obligatorio, no voluntario. En cambio, de otros nutrientes como es el araquidónico, antes era preceptivo cuando se añadía DHA y ahora ya no, e incluso lo pone en cuestión si es necesario o no. Lo mismo los FOS y GOS, lo mismo los probióticos, lo mismo los nucleótidos. Yo quisiera saber cómo lo valora. Gracias. Pues usted mismo se ha contestado. La ESGAN no es
más que una sociedad científica. Lo que hemos hecho ha sido seguir, obviamente, la legislación española y europea, que en alimentos infantiles es la misma. Las discusiones científicas, todas válidas, de si hay que poner FOS, GOS y demás, nosotros lo que hemos hecho ha sido seleccionar la mayor evidencia. Y entonces, pues hay que si se debe utilizar DHA, araquidónico. Ya he dicho antes que esto va a cambiar, porque ya ha salido, como sabe, el reglamento de ejecución, que tendrá que estar listo dentro de 2 años para todas las formulaciones. Nosotros en estas leches ya nos hemos adelantado a eso y ya lo cumplimos desde el momento del lanzamiento, es decir, desde ahora. Lo demás son debates científicos en los que hay, si nosotros metemos en Medline el texto lactancia materna, pues nos encontraremos 100 y pico artículos que dicen que la lactancia materna es mala. Es decir, hay artículos para todos los gustos. Pero lo que hemos intentado ha sido, primero, adaptarnos a la legislación y, segundo, considerar la ciencia más objetiva y que nos ha parecido más razonable. ¿Hacer visita a los pediatras? Porque muchas veces salen del hospital ya con la leche que recomiendan los hospitales y es muy complicado, sobre todo la 1, cambiarla. Por eso no salimos con la 1 de momento. Claro. De momento no. Sí que estamos teniendo presencia en congresos. Por ejemplo, hace unos meses ha habido un congreso de pediatría en Zaragoza y hemos estado presentes de la mano de Central Lechera Asturiana. Nosotros, todos los sitios donde podamos ir a nivel de pediatría lo vamos a hacer, pero de momento visita no. Ya veremos en un futuro, pero de momento no. Tenemos que contar con la recomendación y el apoyo de todas vuestras farmacias, que va a ser fundamental. Sí. Muchas gracias, lo siento, no queda más tiempo.